vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado Oposición convertida en oportunidad. Y pues vamos a estar atendiendo a la palabra de Dios. Gracias por estar conectados, gracias a Dios por sus vidas, le damos la gloria a Dios y pues vamos a iniciar. Hace tiempo conocí a un joven que era el hijo mayor de una madre adolescente, imagínense bien. Ella tuvo 3 hijos en la adolescencia. Todavía no cumplía su mayoría de edad cuando ella ya tenía a sus 3 bebés. Ella estuvo atada a una relación muy complicada con un hombre que era más de 20 años mayor que ella. La madre de este joven pues lidiaba con sus dificultades y con luchas cotidianas. Imagínense nada más el tener que lidiar en una vida adolescente como prácticamente una niña con bebés. De inicio yo creo que los veía hasta como sus muñecos, ¿verdad? Pero ya al paso del tiempo pues empezó a ver la realidad de la situación y tristemente esta mujer se abandonó al alcoholismo y bebía intensamente, constantemente. Imagínense que cuando este jovencito tenía 3 años de edad y sus 2 otros hermanitos pues tenían 2 y 1 año, se fueron en escalerita, ¿no? Ella empezó a tener a este muchacho, lo tuvo a la edad de casi entre 14 y 15 años y se fueron de escalerita. Entonces, esta mujer de repente los lleva a la casa de su hermana, de ella, la tía de estos niños, y una vez que estaba en la casa de su hermana, pues simple y sencillamente les dijo, permítanme, voy a ir a la tienda, voy por algunas cosas que se necesitan, y se fue. Los abandonó ahí en la casa de su hermana. Y pasó el tiempo. Obviamente la tía pues aceptó a estos 3 bebés propiamente, pues imagínense 3, 2 y 1 año, y pues los aceptó a regañadientes. O sea, ella ni siquiera se enteró que su hermana le iba a ir a aventar ahí a sus hijos. Y pues ya a la edad de 11 años, después de que empieza a pasar el tiempo, aproximadamente 8 años, su tía los mantuvo ahí. Y 8 años después, cuando este muchacho cumplió 11 años, pues también huyó de la casa de su tía, que se había convertido en un gran infierno. Ya la convivencia familiar era terrible y pues él prefirió vivir en las calles. Obviamente, este joven desarrolló una fuerte amargura en contra de la vida, pero en alguna ocasión él escuchó acerca de Dios y pues más crítico, desarrolló una amargura aún mayor que contra la vida, contra el Dios mismo. Y cuando creció, él se expresaba terriblemente mal hacia Dios. Siendo un adolescente ya, pues él fue reclutado tristemente por en una de las bandas suburbanas o tribus suburbanas, como nosotros les conocemos, en donde obviamente él tuvo que hacer, para poder entrar a esa banda, eh, el ritual de iniciación. Y esta banda se encargaba de destruir completamente no solo las calles, sino la condición de mucha gente a su alrededor. Pero la gloria sea para el Señor, porque un día, en una de las temporadas de evangelización que de repente hacemos como cristianos, pues un hermano fue a evangelizar el área donde vivía este joven y le habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, abajo de un puente. Él prefería vivir abajo de un puente que estar en la casa de alguien que lo pudiera acoger. Este muchacho escuchó a este, evangelizador, pues solamente con la intención de realmente caerle, o sea, decirle toda la amargura que tenía acerca de lo que era Dios para él. Y él llegó al punto en que confesó que
después de que le dijera todo lo que le quería decir en esa amargura, sacar todo su odio acerca de lo que era Dios para él, quería asesinar a este evangelista. Y quería hacerlo porque él entendía que al atacar a este hombre, pues estaba atacando directamente a Dios, no en la persona del hombre, sino en la condición que presentaba ese hombre, ¿ok? Entonces, mientras él aguardaba el momento en el que iba a hacer el ataque de tratar de asesinar a, a este hermano, pues vino algo muy sobrenatural. Cuando este evangelista le empieza a declarar que Jesucristo lo amaba, que él había dado su vida para que fuera rescatado de no solo de la situación que estaba experimentando y viviendo en las calles, de esa amargura que estuvo viviendo desde el abandono de su madre, desde el maltrato de su tía. Gracias a Dios vino un derramar del Espíritu Santo en ese momento. Y en ese punto, pues simplemente este joven fue cautivado por la bendita palabra de Dios, por la experiencia del Espíritu Santo obrando en su vida. En los pasajes que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo hay una cantidad o varios tipos de ataques que vienen en contra nuestra como personas, como creación de Dios, y vamos a ver también cómo Dios pues convierte esa oposición en una oportunidad. Y para ello pues vamos a leer el Salmo número 80 del versículo 1 al 7. Todo esto lo comenté, mis amados, porque seguramente tú has experimentado algún punto en tu vida en el que abiertamente has tenido una declaración de rechazo en contra de Dios, por varios motivos. Porque tu pareja te fue infiel, a lo mejor, porque tus relaciones interpersonales no fueron como tú pensabas, porque a lo mejor tú también fuiste, no sé, estoy hablando a una vasta audiencia y posiblemente dentro de los que estamos aquí, alguien experimentó el abandono de sus padres. Posiblemente alguien de ustedes pudo experimentar algo similar a lo que vivió este joven. Eh, Posiblemente fue alguna otra situación que hirió tu corazón de tal manera que eh, sentías aberración hasta por el nombre de Dios. Pero vamos a ver cómo Dios convierte esa oposición, esa condición eh, opuesta a lo que Dios diseñó para nuestras vidas en una gran oportunidad. Entonces vamos a leer el Salmo 80 del versículo 1 al 7 y dice la palabra de Dios: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando afrontamos dificultades en la vida, esa oposición que de repente sentimos, esos ataques que de repente vivimos por muchas áreas de nuestra vida, pues no hay nada más reconfortante que sentir la presencia de Dios, que poder entender y saber que Dios está con nosotros, que Dios está contigo directamente y que su rostro resplandece delante de ti, que te sonríe para que me puedas comprender mejor. El salmista se enfrentó al abuso y la burla hasta de sus vecinos, de sus enemigos. Muchas veces tú y yo hemos experimentado y nos hemos enfrentado a la burla hasta de nuestra propia gente, de las personas de las que menos esperaríamos ese bullying, ese escarnio, esa burla propiamente, ¿verdad? Pues estos ataques normalmente causan mucho dolor en nuestro corazón.
al grado de que el salmista dice, pusiste lágrimas por comida. Imagínense nada más qué dolor él estaba experimentando en ese momento, que el Espíritu Santo de Dios lo inspira para escribir de esta manera. Ese dolor que tú y yo de repente hemos sentido por alguna agresión, por alguna situación que se sale de nuestro control, en donde tú y yo no quisiéramos haber experimentado eso ni por equivocación, pero que triste y desgraciadamente se da. Bueno, pues en ese momento, así como lo dice el salmista, el pueblo de Dios había sido alimentado con pan de lágrimas y por bebida, imagínense, le había dado Dios lágrimas en abundancia. Habían experimentado muchísimo dolor, pero a final de cuentas tenemos que comprender y sobre todo vivirlo, vivir que Dios puede convertir todo ese dolor, toda esa oposición, todo ese sentimiento negativo en una oportunidad y una oportunidad grande, sin importar cuáles sean las dificultades que podamos estar afrontando en nuestra vida. Solo debemos rogar a Dios, así como lo dice el Salmo, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Sálvanos de este tipo de situaciones, de manifestaciones. Sálvanos del dolor. Sálvanos de esta angustia. Sálvanos de lo que estamos sintiendo por algo que viene en contra de nosotros, que no quisiéramos pasar. Y vamos a ver cómo Dios empieza a obrar de una manera tan real que vivimos experiencias completamente diferentes. Dios cambia esa oposición, la transforma para hacer una verdadera oportunidad, no solo de crecimiento personal, sino de bendición para mucha gente, mis amados. Y para eso, pues también necesitamos de la protección de Dios. Ante esos ataques, ante ante esa condición que de repente se nos presenta en la vida. Y vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23 del versículo 12 al 35, cómo nosotros podemos seguir viviendo dentro de la protección de Dios, cómo podemos experimentar eso. Y vamos a leer la palabra de Dios. En este sentido, dice la palabra de Dios, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Imagínense nada más qué situación estaba viviendo en ese momento Pablo. Estaba en una condición crítica, una oposición bárbara. Estaban haciendo un complot en contra de su vida. Dice el versículo 15, ahora pues ustedes con el concilio requieran al tribuno que les traiga mañana ante ustedes. Pídanle al tribuno que venga Pablo, ¿verdad? Ante ustedes, como haciéndole que quieren indagar algunas cosas más acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a indagar alguna cosa más acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Y llamando a los 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche
200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevaran en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia eran, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Fíjense bien cómo la situación que estaba viviendo Pablo en ese momento está crítica. De hecho, se puede calcular lo que vale un hombre por el número de sus enemigos y la importancia de una obra, por ejemplo, ¿verdad?, por los ataques que recibe, por la oposición que genera. La razón por la cual la gente en la Biblia, en la iglesia de hoy, son tan señalados, tan asediados, tan puestos en oposición, es porque el trabajo que hacemos es inmensamente importante. Miren, estar bajo ataque no es un acontecimiento raro en la palabra de Dios. De hecho, constantemente se nos hace la referencia de que, por ejemplo, el rey David estaba bajo constante ataque. Casi todos los reyes siempre tuvieron esa situación de estar bajo asedio. El mismo pueblo de Dios estaba en constante ataque, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que tampoco es raro que la vida de un cristiano pues constantemente esté bajo ataque. Nosotros podemos ver cómo pasamos situaciones muy críticas siendo atacados por circunstancias y condiciones que la verdad no nos gustaría pasar, pero que Dios permite que pasemos, mis amados, bajo ese tipo de ataques, bajo ese tipo de situaciones, porque Él nos quiere hacer crecer en nuestra fe. Quiere que tú y yo dependamos completamente de Dios. En el ejemplo claro, cuando una persona, por ejemplo, se ve lastimada en su corazón por una infidelidad de su pareja, posiblemente todos o muchos de nosotros pensaríamos que pues eso no lo debería de vivir alguien, ¿verdad? Mas sin en cambio Dios permite ese tipo de situaciones para hacer crecer en la fe a esa persona a la que le fueron infiel, fortaleciendo su espíritu, fortaleciendo su relación con Dios, entendiendo claramente que Dios tiene un propósito perfecto para su vida y que ese tipo de presión que se genera cuando hay una infidelidad, cuando hay ese dolor, solamente lo va a llevar, si está agarrado de la mano de Dios, a crecer. Si no está agarrado de la mano de Dios, mis amados hermanos, hemos visto que la gente cuando sufre ese tipo de decepciones, ese tipo de infidelidades, muchas ocasiones ha tomado la triste decisión y crítica decisión hasta de quitarse la vida. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de todo esto, mis amados? Lo que hemos estado estudiando y lo que hemos declarado respecto a la palabra emuná, que es la fe auténtica, que nos lleva a comprender que todo proviene de Dios, que todo nos sirve para bien y que todo tiene una enseñanza, nos va a dar a entender perfectamente bien que aun cuando pasemos por periodos críticos, difíciles, Dios está con nosotros. Dios nos ama y Dios nos va a sacar adelante. Nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la forma, la guianza divina para salir de todo eso.
y Él va a restaurar nuestra vida y nuestro corazón. A veces vamos a pasar también por periodos de relativa calma, vamos a estar tranquilos, pero normalmente vamos a estar en una condición de esperar un ataque venidero. Y eso es prácticamente inevitable. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, imposible es, ¿verdad?, que no haya situaciones críticas en tu vida. Imposible. Que no haya oposición, que no haya, que de repente tú tengas que experimentar pues dolor o sufrimiento por la actitud o la acción de la gente que te rodea, de quien te ama. Entonces, Dios tiene el control, a final de cuentas. En cualquier situación a lo que tú y yo nos estemos enfrentando, Dios tiene el control y va a actuar en la justicia divina y va a poner las cosas en el orden divino, tarde que temprano, y muchas veces más temprano que tarde. Aquella persona que fue infiel, después va a tomar la retribución debida a su extravío, dice la palabra de Dios. Va a tener que sufrir las consecuencias y entre ello, pues simple y sencillamente va a experimentar hasta en su propia condición el dolor que causó al ser infiel. Así es como Dios nos lleva a comprender que Él tiene el control de absolutamente todo. ¿Se recuerdan del pasaje de ayer, al final del pasaje, que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma? Ayer en la noche explicábamos acerca de que cuando Dios te ha dado una declaración, de una visión de dónde Dios te quiere llevar, cuál es el objetivo de tu vida, ¿verdad?, cuando Dios te dice qué es lo que vas a seguir haciendo adelante, déjame decirte que no hay nada ni nadie que pueda contradecir esa declaración de parte de Dios. Por lo tanto, ayer en la noche, no, fue el sábado en la noche, perdón. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que nosotros tenemos que estar confiados en que Dios nos va a llevar a cumplir su perfecto plan. Pablo permaneció bajo custodia a pesar de que bajo la ley romana, ¿verdad?, no había ningún cargo por el cual merecía estar en prisión, pero sus enemigos estaban decididos a matarlo y tenían un plan para su asesinato. Simplemente, ¿verdad?, nosotros vemos cómo ocurre con frecuencia en la situación de mentiras, de violencia, de engaños, que en muchas ocasiones nosotros mismos hemos experimentado. En realidad, todos los personajes que atacaron a Pablo eran tramposos. El propio comandante Claudio Lisias decía verdades a medias. O sea, toda la gente que estaba rodeando en ese momento a Pablo quería sacar beneficio de la condición que estaba viviendo Pablo. Y digo que tenía verdades a medias este comandante Lisias, porque en su carta al gobernador Félix no menciona que él mismo había encarcelado ilegalmente a Pablo. Y tampoco que estuvo a punto de torturarlo, ¿verdad?, que era un ciudadano romano y que no le habían dado ni siquiera el derecho de defenderse en un juicio legal. Y no había ningún delito por el cual él ya iba a torturar a Pablo antes de entregarlo para que después fuese asesinado. Pero, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Obviamente, Dios tiene el control de todo y curiosamente, en el sentido de que el sobrino de Pablo escucha, no por una coincidencia, sino porque Dios pone los elementos necesarios para que la justicia divina sea en la vida de cada uno de nosotros, como sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El sobrino de Pablo escucha y le va y le dice a Pablo, ¿verdad? Dice, cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esa emboscada, entró en el cuartel y dio aviso a Pablo. Entonces, cuando el sobrino le cuenta de todo esto que escuchó, pues él pide que le hagan ese informe al comandante, a Lisias. ¿Para qué? Para que protegiera su viaje hasta el lugar a donde iba a ser juzgado propiamente. De esta forma es como Dios protege a Pablo. Mis amados, ustedes y yo, honestamente, en muchas ocasiones no nos hemos dado ni siquiera
cuenta de cómo Dios nos ha protegido de complots que el enemigo ha ideado en contra de nosotros, a través de las personas que desgraciadamente se dejan influenciar por el enemigo para actuar en contra nuestra, para hacer falso testimonio, para hacer falsas declaraciones, para herirnos a través de la infidelidad, de la deslealtad, de la mentira, del soborno, del cohecho y de todas las cosas que nosotros humanamente hemos visto en la vida de la gente que de repente se presta. Lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo al ser entregado por uno de sus discípulos, por el que había estado más de 3 años con el Señor, al que Dios, al que Jesucristo le había confiado hasta los dineros, ¿verdad? Las finanzas que Jesucristo recibía de la gente que apoyaba el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, que aun cuando él no necesitaba nada, pero había gente que siempre estaba ofreciendo para efecto de alimentar, para efecto de trasladarse, para efecto de lo que él necesitaba. Pues Judas manejaba los dineros y lo traiciona. Se presta para que el enemigo cumpla un objetivo, ¿verdad? De entregar a Jesucristo. Cuando pues simplemente, a final de cuentas, todo está bajo la mano de Dios. Dios había determinado que iba a ser entregado de esa manera, Dios había determinado que iba a ser muerto de la manera en que fue muerto nuestro Señor Jesucristo, pero uno, como ser humano, se presta, se deja influenciar para que el enemigo obre en contra de la gente. Y muchas veces tú y yo lo hemos vivido a través de nuestros seres queridos, de la gente más cercana a nosotros. Y tristemente es de donde más nos duele la traición, de donde más nos duele la ofensa. Y desgraciadamente es de donde más se agarra el enemigo para que al momento en que tú estás sufriendo por esa ofensa, por esa traición, pues él te haga caer en la trampa del engaño. Y muchas ocasiones nosotros, cuando no estamos bien firmes en la palabra, cuando no estamos bien agarrados en el Señor, de la mano de Dios, nos dejamos vencer y nos dejamos guiar hacia situaciones todavía más críticas. La gente que de alguna manera conoce de la palabra de Dios y que sufre un revés, una infidelidad, como les digo, y se aleja de Dios porque siente coraje, porque dices que cómo es posible si Dios se supone que es el que me cuida, me guarda, me protege, ¿por qué no hace algo en contra de esta situación y por qué lo permite? Y entonces ahí se agarra el enemigo y lo saca del rebaño, y lo saca de la condición de Cristo. Y después viene la situación en que hasta decide quitarse la vida por la decepción que sufre. Y así es como el enemigo opera. Recuerden lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y él no se va a quedar quieto robándote nada más la felicidad, matándote los sueños que tenías con tu pareja, por ejemplo, la persona que sufrió una infidelidad, sino que viene a destruirte, a matarte, para efecto de que tú pierdas la vida eterna. Y eso es lo que busca el enemigo, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que hace es que cuando escucha esto, pues pide que por favor se le informe a este hombre y simplemente vemos aquí cómo Dios utiliza la combinación del sobrino de Pablo, obviamente el ingenio de Pablo, la capacidad de Pablo para hacerle saber al capitán romano, al comandante que él era un ciudadano romano y que estaban organizando un complot en su contra. Obviamente nosotros no lo tenemos que ver como una coincidencia de que el sobrino lo escuchó. Eso se llama providencia. Muchos de nosotros le decimos así como en forma así como más llevadera, es una diosidencia. Obviamente esa palabra no existe en la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros de repente la tomamos para hacer saber que no fue por coincidencia, sino que Dios intervino a través de lo que conocemos y hemos estudiado como la providencia divina. Y viene la protección de Dios. Miren, a veces viene a través de aquellos que ni siquiera, o que no necesariamente son cristianos. Dios se echa de muchos elementos para la protección nuestra.
Y como les decía hace un momento, seguramente ustedes y yo no nos hemos dado cuenta de tantas ocasiones en que Dios nos ha guardado en el hueco de su mano, en que Dios nos ha protegido utilizando a terceras personas que vienen a hacer la función de instrumentos ahora útiles en las manos de Dios. Y Dios nos guarda, Dios nos protege. Como vemos en ese pasaje, pues Pablo es llevado de una forma segura, ¿verdad? Y hasta con una carta de explicación al comandante. Sin embargo, Dios no intervino para rescatar a Pablo completamente y él permaneció ahí detenido. O sea, no lo saca de esa condición, simplemente lo protege para que fuera llevado a un juicio y sigue detenido. Dios lo protegió y lo usó, perdón, en la situación en la que se encontraba. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué no lo sacó como en otras ocasiones de la cárcel? ¿Se acuerdan que hace días hablábamos respecto a que de repente Dios lo saca de la cárcel de una manera muy espectacular y de hecho hasta lo descuelgan por uno de los muros para que fuera libre y ahí sí salió en libertad y ya se fue a predicar a otras partes? Bueno, en esta ocasión Dios tenía un propósito específico y era que Pablo fuera a dar testimonio a Jerusalén y también a Roma. Y eso fue exactamente lo que sucedió. O sea, Dios no lo liberó de esa prisión, sino que permitió que fuera al lugar a donde lo iban a enjuiciar y después de allí él fuera libremente a dar testimonio del poder de Dios hasta Roma. Muchas veces tú y yo tendremos que pasar por eso, por oposición, por situaciones críticas, que mientras no estudiamos la palabra de Dios, mientras el Espíritu Santo no nos da luz para comprender todo esto, pensamos que todo está en nuestra contra y que es como si fuera una batalla imposible de ganar y que nosotros ya no tendríamos la capacidad de seguir adelante. Pero cuando viene la revelación del Espíritu Santo, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la iluminación que Dios nos da a través de su palabra y a través de la oración y a través de nuestra relación personal con Él, esa oposición Dios la convierte en una oportunidad. ¿En una oportunidad para qué? Primeramente, para ser testigos del poder de Dios y también para beneficio nuestro, para bendición nuestra. Porque una vez que una persona supera la situación de una infidelidad, de la manera en que Dios haya dispuesto de cómo iba a superar esa condición, posteriormente es fortalecido, es llevado a otro nivel. Su fe la lleva a un nivel mayor, en donde él, esa persona que sufrió de infidelidad, de abuso, lo que sucedió con el joven que les comentaba al inicio del devocional, se puede aprovechar perfectamente bien para salir adelante, para crecer como personas, pero sobre todo espiritualmente. A final de cuentas, el joven del que les hablaba yo al inicio tomó la decisión de seguir a Jesucristo y Dios lo utilizó de una manera extraordinaria para poder hablarle a los jóvenes que también se encontraban en situación de calle, de indigencia. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios muchas cosas que para nosotros sería algo así como decir, pues qué mala onda es Dios, ¿no? ¿Por qué no lo saca de esa condición? ¿Por qué no lo bendice antes de que sufra todo lo que sufrió? O tú y yo podemos hacer la misma pregunta. ¿Por qué Dios no me saca de esta situación antes de sufrir, antes de sentir dolor? ¿Por qué Dios permite que me pase esto o me pase lo otro? Mis amados hermanos, cuando Dios ha trazado ya el plan perfecto para nosotros, Dios permite que pasemos por eso porque un día ustedes y yo testificaremos del poder de Dios, que de todo eso que sufrimos, de todo eso que nos lastimó, de todo eso que lastimamos, porque también lo hacemos, Dios nos rescata y nos da la oportunidad y tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y ahora venimos de esa muerte, de ese dolor, de ese sufrimiento, al gozo eterno, al gozo en el Señor. Y entonces tendremos nosotros la capacidad y la oportunidad de predicar con un ejemplo vivo
de lo que sufrimos, de lo que pasamos, y cómo Dios convirtió esa oposición, ese dolor, ese sufrimiento en una oportunidad de vida. Es muy difícil que tú y yo podamos hablar de algo que no nos ha sucedido. No podemos de alguna manera comprender la magnitud de una situación que no hemos experimentado. Y muchas ocasiones, ¿verdad? Hacemos comentarios que a la verdad, pues suenan huecos. Quiero comentarles, hace tiempo, ya lo he comentado en algunas otras ocasiones, pero es válido para este momento. Hace tiempo, antes de que falleciera mi papá, falleció el papá de un amigo mío, un amigo muy, muy cercano a mí. Y cuando me presenté a los funerales del papá de mi amigo, pues yo me acerqué a mi amigo y le ofrecí mis condolencias, le digo, lo siento, de verdad, mira, estoy contigo. Y se me queda viendo y me dice, Luis, ¿de verdad tú sientes lo que yo estoy sintiendo? ¿Lo has experimentado? Yo me sorprendí porque pues mi papá estaba vivo, mi mamá está viva, gloria a Dios, ¿verdad? Y en ese sentido yo me quedé de a seis, dije, wow, no me quedó más que rápidamente, pues como que tratar de recomponer la situación y le digo, mira, tienes razón, seguramente no sé el dolor por el que estás pasando, pero lo único que sí quiero decirte es que estoy aquí contigo. Y él agarra y se me abraza y lo único que eh, pasó por ese momento fue que él sintió mi compañía, mi solidaridad. Y ahí yo comprendí que no podía hablar de lo que no había vivido. Al tiempo, mi papá falleció hace aproximadamente 5 años y medio y experimenté el dolor de la pérdida de ese ser amado por mí, de ese ser tan cercano que es mi papá. Y, y entonces, hace aproximadamente 2 años, falleció el papá de otro amigo mío. Y ahora sí, con conocimiento de causa, con elementos de juicio, con lo que yo ya también experimenté, me acerqué a él y le digo, ¿sabes qué? Lo siento. Y ahora sí, con autoridad te digo, lo siento y estoy contigo. Sé lo que tú estás pasando, porque yo ya lo pasé. Dios nos permite pasar por situaciones dolorosas, críticas, de angustia, de oposición y que duelen, pero que a final de cuentas, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios nos da la oportunidad de testificar cómo Dios nos sacó de esa condición. Tuve la oportunidad de decirle a mi amigo que falleció su papá después de que falleció mi papá, yo, ¿sabes qué? Yo lo único que te puedo decir es que tú no debes sentirte solo. Y Dios me dio la oportunidad de predicarle el evangelio de Jesucristo en ese momento, aún con todo su dolor, con todo lo que se experimenta en una pérdida de esa naturaleza, en un duelo de esa magnitud. Él tuvo a bien escucharme y vino a los pies de Cristo. Hace aproximadamente unos 4 meses me lo volví a encontrar después de mucho tiempo, después de más de 1 año y medio, y me dice, Luis, no sabes realmente eh, el beneficio que trajo a mi vida lo que tú me dijiste, la esperanza que tú me diste, el hecho de que tú me hablaras de la manera en que me hablaste, me dio confort, me dio fortaleza, me dio paz. Dice, y ahora te lo puedo decir a 1 año y medio más o un poco más de que falleció mi papá, y quiero darte gracias. Y le digo, mira, la gloria sea para el Señor. Dios me permitió vivir esto antes que a ti, para que un día yo te pudiera dar testimonio y Dios hablara tu vida y tú vinieras a una condición en la que sin Cristo no lo hubieras vivido igual. Y me dice, tenlo por seguro. Seguramente mi dolor hubiera sido insoportable, pero lo que tú me dijiste ese día, créeme que me caló hasta lo más profundo de mi corazón y de ahí me empecé a agarrar de la mano de Dios. Y Dios trajo paz y consuelo a mi vida. Dice, hoy te quiero decir que Dios ha transformado mi vida de una manera radical. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, aún de nuestro dolor, para que esa condición de oposición, de negatividad que entre comillas podemos ver,
sea de bendición para nosotros, porque Dios nos da una oportunidad de testificar del poder de Dios, del amor de Dios para una persona. Y con una persona, mis amados hermanos, que se beneficie aún de nuestro dolor, vale la pena vivir lo que se pueda vivir o lo que se tenga que vivir. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Él puede disponer de la gente para sus propósitos. En cualquier situación. Puede disponer de la vida de los que están a nuestro alrededor, pero también puede disponer de nuestra vida para bendición de otros. Y la gloria sea para Él. Hoy debemos rogarle a Dios que Él nos use, así como un día usó a Pablo para avanzar en su reino, para acrecentar su reino, para testificar de su poder, de su amor, de su gracia, que hoy nos use a nosotros. Pablo ya está con el Señor, ya duerme en el Señor, Él está allá, tranquilo por allá, gozando la presencia de Dios por una eternidad. Ahora nos toca a ti y a mí. Pablo nos pasó la estafeta. Un día tú y yo tendremos que pasar la estafeta para otros. Pero la gloria sea para el Señor, porque nos está enseñando para que crezcamos en el mayor ámbito que podemos crecer, que es en el espiritual, y que debemos crecer. Hay que orar para que venga su reino a nuestras vidas y se haga su perfecta voluntad. Amén. Esto nos trae a la paz de Dios. Honestamente, mis amados, hay un gran anhelo de paz en el fondo de nuestro corazón, en el fondo de cada corazón humano, sea cristiano o no, sea creyente o no. Todo ser humano tiene un gran anhelo de paz en su corazón. Y se ve más claramente cuando hay un periodo aterrador en la vida del ser humano, cuando de repente se siente ofuscado, cuando de repente se siente desesperado, cuando de repente se siente oprimido, cuando de repente se siente lastimado por una ofensa, por una infidelidad, por una deslealtad. Y es en el momento en que lo único que podemos hacer, mis amados hermanos, es orar a Dios. Lo que el día de ayer en la predicación Dios me permitió enseñar fue que lo único que debemos hacer es voltearnos a ver a Dios y decirle, derramar nuestro corazón, llorar delante de Él, decirle, Señor, ve mi condición, ve mi realidad, me duele lo que me están haciendo, me dolió, me está doliendo, me siento agredido, me siento ofendido. Y en ese momento, Dios trae un rayo de esperanza a nuestras vidas. La unción del Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y empieza una condición bien diferente. Empezamos a experimentar paz, gozo, tranquilidad. Empezamos a ver el poder de Dios corriendo por nuestras vidas, sacándonos de la miseria en la que estábamos, de ese dolor, de ese sufrimiento. Y empezamos a vivir una diferencia enorme, mis amados hermanos. Hoy es el día en que nosotros debemos permitir que Dios obre en nuestras vidas. Que Dios obre en nuestras vidas, mis amados hermanos. Que podamos escuchar la voz de Dios allí en Juan 14:27, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, y nos dijo porque esta es palabra de Dios para nosotros, del mismo Señor Jesucristo, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino como solamente yo la puedo dar, dice el Señor. Miren, la iglesia primitiva, allí en Hechos 10:36, anunció las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que vivir. Pablo escribió ahí en Romanos 5:1, como no lo sabemos ya de memoria. Dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Romanos 8:6, Pablo también dice, permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, que no nos gobierne, que no nos controle la mente, lo que podamos vivir en oposición o en negatividad, sino más bien
Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra mente. Y esto nos va a llevar a la vida y a la paz. De hecho, muchas de las cartas del apóstol Pablo, de esas 13 cartas que el apóstol Pablo escribe, en varias de ellas siempre empieza su carta, su escrito, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a los santos. ¿Y quiénes somos los santos? ¿Sí? Tú y yo, que hemos creído en Jesucristo. Puedes verlo ahí en 1 Corintios 1, versículo 3, 2 Corintios 1, 2, Gálatas 1, 3 y en varias de las otras cartas que Pablo escribe. Entonces, por último, volviendo a la situación de lo del joven, como les decía, el Espíritu Santo de Dios, cuando se derramó en su vida en el momento en que él iba a asesinar al predicador, al que le estaba hablando, al que le estaba compartiendo, al evangelista, el Espíritu Santo en ese momento lo convenció de sus pecados, porque él había pecado, él había agredido a mucha gente también, lastimado, y lo llevaron a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En ese momento experimentó la presencia de Dios y fue cuando él abrió su mente espiritual, sus oídos espirituales, su mirada espiritual, su vista, y escuchó la voz de Dios que le hablaba de su gracia y de su paz. Mis amados, este joven, justo cuando ya estaba decidido a asesinar a ese varón de Dios, simplemente cayó de rodillas, no delante de el varón de Dios, no delante del evangelizador, cayó de rodillas delante de Dios y comenzó a sollozar, y esa noche simplemente se convirtió en seguidor de Jesucristo. A la mañana siguiente se presentó ahí en la comisaría con los policías, confesó sus crímenes, simplemente él declaró todo lo que había hecho. Y la obra de Dios fue completa. Cuando el policía escuchó todo lo que él había hecho, tuvo misericordia de él. Mis amados, cuando nosotros hablamos con la verdad nos hace libres. Dice Jesucristo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando tú conoces la verdad, que Dios trae paz y gozo a tu corazón, y te derramas delante de Él y confiesas tus pecados, dice que Él es fiel para perdonar tus pecados. Y este policía le dijo, ¿sabes qué? No hay quien te acuse. Y la ley dice que tú no te puedes acusar a ti mismo. Pero eso se lo dijo por misericordia, tocado por Dios. Y este muchacho salió de allí, fue absuelto en ese momento y simplemente salió convencido de que Dios le había perdonado sus pecados. De esa manera, hasta el día de hoy, sigue predicando la palabra de Dios ese joven, hablándole a la gente acerca de Jesús y a mucha gente. La presencia, la protección y la paz de Dios son una combinación poderosísima. Y es así como vemos el milagro de la gracia de Dios. Es así como creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo para salvar a los pecadores y que hasta el día de hoy existe ese poder. La sangre de Cristo tiene poder, mis amados. Porque si pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquier persona. Si pudo cambiarte a ti, ten por seguro que puede cambiar a cualquier persona. En medio de los ataques, ya sea que provengan de los vecinos, de los enemigos, de las autoridades, de tus amigos, de tus familiares, puedes tener paz sabiendo que Dios tiene el control de todos los acontecimientos de tu vida, de toda la historia de tu vida, y que Él convierte esa oposición, ese ataque, ese malestar, ese sufrimiento en una oportunidad. Vamos a traer nuestras peticiones con acción de gracias a los pies de Cristo. Vamos a orar para que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Voy a leer para ustedes rápidamente Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Hoy nos han pedido que oremos por Delia Colín Delgado y por Julio César Rosas Moreno, aparte de toda la lista de oración que tenemos, mis amados. Vamos a orar en especial por ellos. Le vamos a dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel Ángel Correa Moreno. El Señor mostró su poder, su autoridad, su gracia y sobre todo su justicia divina en la vida de nuestro hermano. Él tuvo un problema laboral en donde se lo estaba acusando de un fraude o un robo cuantioso de más de 800,000 pesos y Dios lo trajo a libertad. Tuvo la oportunidad el día viernes de atender esta situación legalmente con sus empleadores y simplemente pudieron ver toda la situación y determinaron que nadie había tenido la culpa, solamente que habían hecho un mal manejo del producto que nunca había salido de una bodega hacia la otra y se había dado por recibo y por eso se había perdido. La gloria sea para el Señor, porque sabemos que es la obra de Dios en la vida de nuestro hermano Miguel Ángel. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a orar. Te pido que por favor te unas a mí en esta noche, que levantemos nuestra voz, que levantemos nuestra oración a favor de Delia Colín Delgado y de Julio César Rosas Moreno. Y también quiero orar por la vida de un joven que recién el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con él, se llama Javier. No tengo sus apellidos de momento, pero él está pasando por una situación crítica. Dios sabe por lo que está pasando. Y vamos a orar porque él restablezca su vida familiar y su confianza en Dios, que él pueda venir a los pies de Cristo y que Dios tenga misericordia de su vida, de la vida de sus hijos y de la vida de su pareja. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche, Señor, nosotros nos venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque has abierto el trono, Señor, en donde nosotros podemos entrar con confianza, con seguridad, Padre, para recibir el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, bendito Dios, queremos poner en tus manos la vida de todas aquellas personas, Señor, que se encuentran en este momento lidiando con alguna enfermedad, con alguna decepción, Señor, con alguna infidelidad, con algún problema en particular, por distinto que pueda ser para cada uno de ellos, Señor. Nosotros lo levantamos hasta el hueco de tu mano, Señor, creyendo fielmente, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todo. Hoy, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos rogarte, Padre, porque te manifiestes en cada uno de ellos, Señor. Te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Que sigas hablando a cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, con esas impresiones espirituales que generas en nuestras vidas. Padre, hoy rogamos, bendito Dios, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento invada nuestras vidas, Señor, nuestra mente. Padre, que todos nuestros pensamientos, Señor, en este momento sean cautivos y llevados hasta la obediencia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy rogamos, Padre, porque tú seas, Señor, el que siga proveyendo a nuestras vidas, Señor, no solamente en la economía, en lo material, en nuestras finanzas, como lo has hecho hasta este momento, sino también que proveas, Señor, de todo aquello que necesitamos, Señor, que suplas todas nuestras necesidades. Hoy levanto la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de quienes escuchan esta palabra, Señor, para la gloria de tu nombre.
Te ruego, mi Dios, que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, tomes de cada uno de ellos, Señor, esa angustia, esa necesidad, esa aflicción, ese dolor, Señor, esa pena por la que puedan estar pasando, viviendo, Señor, y que, Padre, así como lo has declarado en tu palabra, que esas lágrimas, Señor, se conviertan en risa, Señor, que se conviertan en un cántico nuevo para alabarte y adorarte y bendecirte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, también toma la gratitud de mis hermanos. Toma mi gratitud, Señor. Hoy te agradecemos infinitamente, Señor, que hoy podemos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Que hoy podemos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para que seamos guiados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque aún en medio de todo lo que estamos viviendo como humanidad, Señor, nosotros somos tus hijos, Señor. Tú nos proteges, bendito Dios. Tú, Señor, eres el único que tienes el control de todos los acontecimientos, Padre. Gracias, bendito Rey, porque ahora vemos el milagro de tu gracia actuando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias porque Jesucristo tiene el poder de salvarnos, de perdonarnos, de limpiarnos, de cambiarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por la protección que nos da, Señor, y por la paz, bendito Dios, que ahora inunda nuestros corazones, esa paz que viene de ti, Señor, que son una combinación poderosísima para nosotros, Señor. Gracias, eterno Dios. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Extiende tu brazo de amor, de poder en la vida de cada uno de ellos, Señor. Sé tú supliendo, Señor. Padre, ayer declaramos, Señor, que tú estás poniendo pulmones nuevos, riñones nuevos, Señor, que tú estás enderezando esas columnas vertebrales que han sido dañadas por trabajo, por situaciones especiales, Señor. Gracias, Padre, porque estás trayendo a nuestra vida sanidad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, rogamos y oramos, Padre, porque seas tú, Señor, controlando la condición de este coronavirus, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Pero sabemos, Padre, que también queremos rogarte porque tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea en la vida de cada uno de nosotros. Cedemos nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Que se haga la voluntad, así como lo haces en el cielo, lo hagas aquí en la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo esto lo oramos, dándote la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. Amén y amén.